Arrancamos un nuevo bloque trasladándonos al este de la provincia en donde se registró una situación que tuvo en tensión a buena parte de las autoridades. Exactamente, un hombre amenazó a su expareja, retuvo sin autorización a su hijo y tuvo esta historia, un desenlace que nos va a contar Oscar Campi ahora y además condimentos particulares. Le damos la bienvenida a Oscar. Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches. Marisol, Pablo, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Un viernes bastante movido hubo en la zona este. Tiene que ver con lo que aconteció durante la mañana de hoy en el barrio López, donde desde ayer papá había tomado posesión de su hija, una pequeña de tan solo 8 años, y nadie sabía del paradero de ninguno de ellos. Después de una discusión familiar y después de haber quedado por un momento la menor al resguardo de su padrino, el padre se presentó en el lugar de la casa de este y se llevó la menor engañada para tratar de tomar un helado y después jamás volvió a su casa hasta el mediodía, cerca de las 13 horas, cuando la policía terminó contactándolo en una vivienda abandonada en Carril Chivilcoy, muy cerca de calle Robert, esto es en la zona de El Espino. Casi 17 kilómetros es lo que habían caminado. El hombre quedó a disposición de la justicia, él ya tenía prisión domiciliaria, lo confirmaron, Marisol, después que no contaba con la pulsera porque las pruebas habían dado negativo, es por eso que tenía prisión domiciliaria, pero sin pulsera. Es algo que habíamos marcado al mediodía, como que el hombre se había sacado la pulsera. No la tenía, sí tenía que cumplir prisión domiciliaria, y es por eso que es una de las violaciones que había tenido, porque además había una perimetral que le prohibía arrimarse hacia donde vivía su expareja. Bueno, por otro lado, es que la menor fue revisada en el hospital Perrupato para descartar algún tipo de inconvenientes. Hablamos con el abogado defensor de este sujeto de 29 años, Adrián Ruggeri, que nos dijo lo siguiente. Un cliente nuestro que se había retirado del domicilio en el cual se encontraba con domiciliaria junto a su hija, en una situación conflictiva familiar, en la cual eso lo impulsó a retirarse con la niña del domicilio y bueno, terminar en todo este procedimiento en el cual termina con la aprehensión del señor Llanos y el recupero de la menor. Lo que me informa en todo momento es que él seguía a su hija porque no quería volver a la casa de la cual vivía con su madre, porque ella estaba cansada de toda esta situación conflictiva, que en sí el matrimonio entiendo que no tenía una situación conflictiva porque quien nos contrata a nosotros es la pareja del señor Llanos, junto con el señor Llanos, claramente. Bien, Oscar, ¿sabés qué iba a señalar? Más allá de que la primera versión hablaba de la rotura de una pulsera electrónica para el cumplimiento de la prisión domiciliaria, y ahora rectificamos, decimos que no la tenía. De todas maneras, la situación es grave, porque si una persona está en prisión domiciliaria y no se ejerce un control sobre ella, tenga o no tenga pulsera, la situación es grave. Lo que pudimos averiguar durante la tarde, Marisol, es que la prisión domiciliaria regía por violencia de género de esta persona, que obviamente tenía restricción hacia el domicilio de su expareja, pero también porque había golpeado a su propio padre en algún momento. Es otra de las causas que también se le había imputado a este sujeto de 29 años. También hablamos allí en la Fiscalía 12, una vez que ya había quedado aprendido este hombre de 29 años, con el fiscal Oscar Sibori, quien también nos brindó detalles al respecto de lo que había sido toda la persecución durante la mañana de hoy. Las primeras comunicaciones fueron cerca de las 11 de la noche. Empezamos a trabajar una novedad relacionada con esta situación de que el señor Llano, el progenitor de una menor de 8 años, se había retirado a la niña de la casa de unos familiares y que había empezado a tener comunicaciones con la mamá, la progenitora de la niña, de manera violenta, y nosotros lo que velamos es por la salud de la niña y haber estado envuelta en una situación muy compleja, porque ustedes imagínense que ha estado allá nos lo encontramos en una casa abandonada en el carril, yo lo conozco como Carril Chivilcoy, en realidad es una calle enripiada que está acá del centro más o menos 17 kilómetros, ya casi en el límite entre El Espino y Santa Rosa. Entonces no es fácil
la ha hecho caminar a la niña como 15 kilómetros de noche. Bueno, ese detalle final, Oscar, y la pregunta, caminó de noche 15 kilómetros con la nena. ¿Dónde está la nena hoy y cómo está? ¿Se sabe? La nena estuvo en el hospital y está al resguardo de su mamá. Hay dos hechos curiosos de lo que escuchamos de Ruggeri y lo que escuchamos de Sibori y Pablo. El abogado defensor de este sujeto que se había llevado a su hija dice, él seguía a su hija porque no quería volver a casa. Y Sibori dice, el papá la hizo caminar entre 15 kilómetros aproximadamente hasta que se pudo encontrar. Aparentemente caminaron durante toda la noche, habían consumido solamente agua. Es por eso que también creemos que la menor, cuando fue encontrada, debe haber estado con bastante hambre, por cierto, porque desde ayer a la tarde que salieron con su papá hasta la 1 que fue encontrada en el día de hoy, habían pasado más de 12 horas sin consumir ningún alimento sólido. Claro. Bien, Gracias, Oscar. Muchísimas gracias por los detalles. Buen fin de semana.